Muchas gracias por la invitación a todos, a Leonardo en particular. Y bueno, buenos días para los que están en el hemisferio sur y buenas tardes para los que están en el hemisferio norte. Eh, Voy a compartir una presentación de de este recorrido. Díganme por favor si se ve. Todavía no, pero está en proceso, parece. Ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, como decía Patricia, esta propuesta de presentación se titula Experiencias narrativas en la frontera, mixturas semióticas y lingüísticas, y por supuesto que articula con las intervenciones que han realizado la doctora Ana Camblón y la doctora Liliana Daviña, personas con las que me formé en el programa de semiótica de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Humanidades y con las cuales compartimos líneas de trabajo, equipos de investigación desde hace varios años. En consonancias con esa relación van a escuchar quizás algunas cuestiones ya formuladas por Ana y Liliana, particularmente enfocadas a una línea de investigación que llevé adelante para la producción tanto de mi tesis de maestría como de mi tesis doctoral. En ese aspecto quisiera hacer en primer lugar alguna serie de como cauciones o consideraciones sobre la presentación que voy a hacer eh, antes de entrar específicamente a comentarles el trabajo de investigación, ¿no? En primer lugar, esta breve comunicación que voy a hacer hoy se inscribe en una larga tradición de investigaciones desarrolladas desde finales de la década del 70 en el programa de semiótica de la Universidad Nacional de Misiones, investigaciones que con un fuerte anclaje territorial han desarrollado, como comentó Ana y como comentó Liliana, problemáticas vinculadas con la glotopolítica, con la sociolingüística y particularmente con la alfabetización intercultural o semiótica, ¿no? Es decir, los procesos de adquisición de la lectura y la escritura en los umbrales escolares en la provincia de Misiones. Ese proceso, esos procesos de alfabetización en la provincia de Misiones son procesos problemáticos en el sentido de que incumben a todas las características de la interculturalidad propia de nuestro territorio. Y en ese marco de investigaciones yo me incorporé al programa de semiótica en la primera década del siglo XXI, en un proyecto de investigación que se titulaba Trabajo intensivo, los umbrales escolares para la alfabetización en Misiones, que tuvo dos etapas, y en ese marco realicé mi trabajo de formación en posgrado, tanto en la maestría en semiótica discursiva como en el doctorado en semiótica, vinculados con un eje particular de los procesos de alfabetización que tenía que ver con la narratividad, es decir, con el papel y la condición particular que tienen los dispositivos narrativos en esos procesos de alfabetización en la frontera particularmente. Esta investigación tuvo dos etapas, una etapa en una tesis de maestría donde trabajé con un corpus más bien documental de archivos y de textos que combinaban literatura con producciones de medios de comunicación, con producciones audiovisuales, y una segunda etapa particularmente en el doctorado en semiótica donde trabajé a partir de un anclaje territorial en una serie de escuelas rurales en el departamento de San Javier, en la frontera del Alto Uruguay. En primer lugar, quería decir eso, es decir, una perspectiva de tradición de investigaciones muy intensa y muy desarrolladas en la que me inscribo, por lo tanto hablo desde ese lugar, de estudios empíricos muy desarrollados. Otro punto que quería marcar, que es la perspectiva semiótica que tiene mi trabajo, es decir, particularmente, como mencionaba Patricia cuando me presentó, mi formación es en el terreno de la semiótica, ¿no? Todo mi trayecto se da en ese campo.
desde una perspectiva, como mencionaba Ana en su presentación de hace unos días, bastante heterodoxa, que combina la tradición del pragmatismo particularmente, pragmatismo peirciano, con aportes de la semiótica de la cultura lotmaniana y con una perspectiva, digamos, casi ética que viene de la translingüística de Bakhtin, del círculo de Bakhtin. Y por último, quería también mencionar como una consideración inicial que no voy a hacer, por supuesto, consideraciones y despliegues teóricos en esta presentación, ni sobre la narratividad, ni sobre la frontera, ni sobre la vida cotidiana. Digo esto porque en mi trabajo de investigación esos despliegues teóricos son muy relevantes, pero bueno, no vienen al caso en este momento, si bien podemos charlar de ellos después. Me interesa más comentar específicamente el trabajo que hice con las escuelas rurales del interior de la provincia. Dicho esto, eh, voy a comentar y enfocarme ya en esta instancia de trabajo de tesis doctoral que derivó, esta tasa de investigación que derivó en este proceso de investigación que derivó en la tesis doctoral, comentando que esa tesis doctoral, como dice, como bien plantea el título, se trabajaba específicamente la problemática de la narrativa en la frontera relacionada con los umbrales escolares de la alfabetización semiótica o la alfabetización intercultural. Es decir, que específicamente mi tesis, mi trabajo de investigación, se enfocó en estudiar la relevancia de las narrativas de la vida cotidiana en la frontera que hacen los niños en el proceso de umbralidad de la alfabetización inicial. Ese trabajo se dio específicamente con una serie de escuelas rurales del interior de la provincia de Misiones, ubicadas en el departamento de San Javier. El departamento de San Javier es un departamento del Alto Uruguay que limita con Brasil y que, bueno, la selección, digamos, o ese anclaje territorial tuvo que ver con una serie de factores y de variables vinculadas, en primer lugar, con el vínculo que habíamos establecido con esas escuelas rurales en los procesos de capacitación que desde el programa de semiótica llevábamos adelante para el sistema educativo provincial, ¿no? Muchos docentes de esas escuelas rurales habían participado de nuestras instancias de formación en alfabetización, y por otro lado, el departamento de San Javier presentaba un dato específico vinculado con lo que Ana Camblón llama en el mapa semiótico para la alfabetización en Misiones del año 2005, un horizonte familiar intercultural. Es decir, que nos enfrentábamos a una población escolar que, aunque habla la lengua oficial, es decir, un español misionero, ¿no? El español, pero particularmente en su variedad misionera, podríamos decirlo así en términos muy, muy groseros, habita una semiófila intercultural en su vida cotidiana, ¿no? Este, este índice de horizonte familiar intercultural es el producto de una serie de encuestas que Ana llevó adelante en el año 2000 y luego en el año 2010, o sea, en dos momentos, en las instancias de el nivel inicial de la escuela primaria de las escuelas de la provincia, cubriendo en la encuesta del 2000 casi el 100% de la población escolar y en la encuesta del 2010 un 70%. Y esa variable arrojaba que el índice del horizonte familiar intercultural del departamento de San Javier oscilaba entre el 60, digamos, promediaba el 62%, cuando el índice de la provincia es del 24%, ¿no? Entonces, nos daba una pauta de un lugar clave para llevar adelante el trabajo de campo con las escuelas rurales de la provincia. Y ese lugar funciona además como una suerte de microcartografía de la provincia por las particularidades históricas que tiene el departamento de San Javier, vinculadas con la tradición jesuítica, con el poblamiento del siglo XIX y con las políticas de seguridad del siglo XX que llevó adelante el Estado Nacional argentino.
entre otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de eso, establecimos una red de trabajo con una red de escuelas rurales del interior de la provincia, del interior del departamento de San Javier, que ahí ustedes pueden ver la ubicación, y específicamente en esa red de escuelas rurales fuimos a tratar de observar cómo funcionaba la narrativa de la vida cotidiana, el relato niño, la relevancia del relato niño, que para nosotros es fundamental en los procesos alfabetizadores, en esas experiencias de umbralidad, que significaba que ese niño con características de interculturalidad, hablando un español mestizo criollo o hablando el portugués misionero, el portuñol, llegaba a la escuela para alfabetizarse. Eh, Ahí hay un, digamos, un postulado de base en nuestra investigación que tiene que ver con la relevancia que tiene la narrativa de la vida cotidiana en todos los procesos de alfabetización en general y en los procesos de alfabetización inicial en particular, pero sobre todo en la vida cotidiana. Es decir, lo que vamos a considerar es que la narrativa, el relato, es un gran dispositivo semiótico que articula lenguajes diversos, signos, y que configura las experiencias de la vida cotidiana. Por eso hablamos de experiencias narrativas, recuperando un concepto un poco olvidado en el campo de la semiótica, como es el concepto de experiencia, ¿no? Nos parece muy relevante. Y nos centrábamos en esos momentos de umbralidad. El umbral, como mencionaba Ana anteriormente, el umbral es una categoría teórica que para nosotros implica una experiencia de pasaje, en este caso del pasaje de la oralidad a la escritura particularmente, que es una experiencia de crisis y una experiencia que hay que superar. Y entonces ahí, en el momento de la umbralidad, en la alfabetización intercultural y semiótica, lo que entran en juego son una serie de postulados para nosotros importantes. En primer lugar, la necesidad de plantear continuidades entre los mundos vecinales o familiares y los mundos escolares, o en términos conceptuales lo que llamaríamos una semiósfera vecinal o una semiósfera familiar y una semiósfera escolar. Eso en primer lugar. Nos parece importante que se establezcan continuidades y no disrupciones para que la alfabetización sea un proceso exitoso u óptimo, ¿no? Esas continuidades están relacionadas con la necesidad de enfatizar y acentuar el valor de la polifonía y el plurilingüismo social característico del territorio misionero, como mencionaba Liliana en su intervención de la semana pasada. Y por otro lado, enfatizar dos grandes mecanismos semióticos. La conversación, por un lado, ¿no? Que es esa instancia donde la escuela recibe al otro y escucha el relato niño, la conversación sostenida en la vida cotidiana, en los protocolos y los hábitos de la vida cotidiana, y el relato que que esa conversación va a generar, no solo como como un acontecimiento anecdótico, sino particularmente como un gran dispositivo semiótico que le da sentido a la vida de ese sujeto que llega a la escuela y además luego nutre al docente para generar textos y enunciados alfabetizadores. Entonces nuestro trabajo de campo se enfocó con esa red de escuelas rurales y a partir de esa experiencia de trabajo de campo, lo que observamos en primer lugar es la necesidad de pensar un, un corpus, una configuración de materiales discursivos y semióticos muy complejos que problematice la propia complejidad de la vida en la frontera, ¿no? En un principio la investigación estaba solamente enfocada a la necesidad del registro de los relatos orales de esos niños, de ese relato niño en diferentes instancias, clases, entrevistas, recreos, otros hábitos escolares, en diferentes situaciones comunicativas, pero la propia dinámica de ese territorio que estábamos ahí habitando, junto a sus diferentes actores,
nos mostraba la necesidad de cotejar esas narrativas, contrastarlas, correlacionarlas con otras formas narrativas, ¿no? Particularmente con las que se presentaban en los libros de lectura o los manuales escolares utilizados muy fragmentariamente por los docentes en las escuelas, que representan, digamos, los imaginarios sociales del Estado-Nación, ¿no? Eh, con algunos fragmentos narrativos de un suplemento docente del diario Primera Edición de la provincia de Misiones, que era el único suplemento docente de la provincia y tenía toda una sección enfocada a la propuesta de actividades didácticas en el aula con la narrativa, con lo cual había ahí una concepción del relato y la vida cotidiana, y con otras producciones ya no orales, sino escritas, de los sujetos de esas semióferas escolares. Esa, esa, este, eh, esas materiales discursivos en sus intersecciones de continuidades y discontinuidades sobre la vida cotidiana en la frontera, supuso la configuración de un corpus muy heterogéneo y muy complejo con el que trabajamos a lo largo de la tesis. Y que derivó en una serie de operaciones analíticas o deslindes de dimensiones analíticas que me gustaría comentarles, ¿no? Es decir, no voy a ahondar profundamente en esta porque los aburriría, pero me interesa comentarles tres grandes dimensiones de análisis que fuimos trabajando en ese corpus heterogéneo que combinaba registros de la oralidad con registros de la escritura, con materiales narrativos provenientes de libros de lectura y manuales escolares. En primer lugar, una primera línea de análisis tuvo que ver con, bueno, disculpen el exceso de diagramas, pero ese es un vicio semiótico. Este, para organizar el pensamiento. Tuvo que ver con la articulación entre las problematizaciones acerca de la frontera, en términos teóricos y empíricos, con las propias experiencias narrativas y con la vida cotidiana. En ese sentido, desplegamos una serie de, digamos, enseres metodológicos y analíticos que nos llevaron a proponer alguna serie de definiciones importantes. Primero, el papel que juega el relato en las cartografías del espacio, ¿no? Es decir, la narrativa como un gran mecanismo semiótico que organiza el lenguaje primario del espacio, ¿no? Desde la perspectiva de la semiótica de la cultura, el lenguaje, el espacio es un lenguaje primario, ¿no? Junto a la lengua, el otro gran lenguaje primario es el espacio. Y el espacio se cartografía narrativamente, ¿no? Es decir, a partir de las articulaciones con las prácticas sociales y con diferentes tácticas y estrategias donde la narrativa juega un papel fundamental para organizar la espacialidad en la frontera. Específicamente a partir de la disposición de lo que se llama una cronotopía, ¿no? Es decir, una articulación del espacio y el tiempo, que en el relato niño aparecía asociada mucho a el hogar, a la escuela, a la chacra, es decir, a la vida rural, y al paso, ¿no? Al pasaje de la frontera. Y eso se veía en una doble articulación de la trama narrativa de esos relatos niños, donde el niño se vuelve un sujeto de enunciación de su propia experiencia y además cuenta su propia vida, se articula como un personaje de la trama de su propia vida, y eso
segrega, digamos, una imagen del hombre en la época, diría Bakhtin. Es decir, la cronotopía particularmente tiene esa característica, es decir, no solamente tiene que ver con cómo se organiza un relato, sino cómo ese relato representa un determinado momento histórico, una sociedad específica con sus complejidades. Y entonces ahí acuñamos un término que no es nuestro específicamente, sino que es compartido con el equipo de semiótica, que es el término de semiósfera fronteriza. Es decir, nosotros en un inicio, cuando arrancamos la investigación, lo que pensábamos es que esas experiencias de umbralidad escolar, en donde el niño llega, estaban muy atravesadas por las grandes organizaciones geopolíticas de los estados nacionales. Sin embargo, lo que vimos en esas narrativas es aquello que también mencionaba Liliana para las lenguas en su intervención del otro día, es un continuum, una continuidad, una continuidad de hábitos, una continuidad de prácticas que tenían que ver ya no con una semiósfera nacional, sino con la dinámica propia de una semiósfera fronteriza, donde la polifonía, el plurilingüismo, aparecían como un fenómeno característico. Eh, Esto se veía en las narrativas en general y sobre todo cuando cotejábamos, ¿no? La narrativa de la oralidad, ahí tienen algunos ejemplos de relatos niños que fuimos registrando, la propia producción escrita de los cuadernos de los niños, ¿no? Con los relatos, y en contraste las representaciones que aparecían en los manuales escolares, muy atravesadas por un imaginario urbano, de la cultura letrada nacional, de un español estandarizado, ¿no? Entonces, esto nos llevaba a una segunda operación analítica, que era muy importante para nosotros, que tenía que ver con lo que denominamos las configuraciones narrativas de la biopolítica en la frontera. Es decir, aparecía otra hipótesis importante en nuestro trabajo, que es la idea de que el relato no es meramente un tipo de discurso o un género particular, sino es un dispositivo semiótico que está funcionando en relación con otras prácticas sociales y particularmente en el campo de la esfera pública con biopolíticas, es decir, organizaciones de la vida, ¿no? Por decirlo en un modo muy sintético, vinculadas con los imaginarios de los estados nacionales y de la propia vida fronteriza. Entonces lo que hicimos en ese segundo momento fue abordar los manuales y los libros de lectura, abordar los suplementos docentes que aparecían en el diario, ¿no? Y observar cómo en esa configuración, en esos relatos, se aparecían alguna serie de características que tenían que ver, por ejemplo, con privilegiar un género como el relato ejemplar, viejo género de la retórica, ¿no? Vinculado con la configuración de una misioneridad donde se establecía continuidades entre procesos históricos como la evangelización jesuita y la actualidad, por ejemplo, con la configuración de lectores modelos vinculados con ese principio de misioneridad, con modelizaciones axiológicas, es decir, de cierta axiología que configura un etos escolar enunciativamente, es decir, un sujeto de la enunciación que pertenece a ese universo escolar y que tiene determinadas características, sobre todo vinculadas con el principio de la ciudadanía, y con operaciones glotopolíticas donde la lengua, el español estándar, ¿no? La lengua oficial aparecía como borrando a todas las otras variedades que habitan la frontera, ¿no? Y finalmente, bueno, con respecto a esto hay que decir que hay, simplemente acá estoy ilustrando con los manuales, pero hicimos una gran operación de contraste y de articulación entre las narrativas orales
del relato niño que emergían en diferentes instancias de la escolaridad, ¿no? El aula particularmente, pero también el patio, el recreo, otros espacios de la vida escolar, y las narrativas que aparecían en los libros de lectura, tomando algunos ejes básicos, como los tópicos, ¿no? Sobre los que se trabajaba, es decir, por ejemplo, el hogar, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, el ocio, ¿no? Y también con con operaciones retóricas, digamos, que iban emergiendo en la configuración de la escena de la enunciación de ese etos escolar, ¿no? Por ejemplo, simplemente para comentarles, uno de los manuales escolares estaba organizado a partir el formato del cuento infantil y del cuento maravilloso, ¿no? Entonces tomaba el modelo de las aventuras de Pinocho, ¿no? Por ejemplo, de Collodi, y hacía un palincesto sobre eso, y configuraba todo un personaje infantil que era un gran relato para la alfabetización. Entonces veíamos cómo eso funcionaba en la construcción de ese etos escolar en el manual, en el libro de lectura, que no se ocupaba de manera constante en la escuela, sino muy fragmentariamente. Eso era lo paradójico. Entonces los propios docentes contrastaban esos recursos y los usaban de manera muy instrumental en relación con el relato niño de los sujetos alfabetizados, ¿no? Que es en proceso de alfabetización. Finalmente, el último eje de trabajo tuvo que ver ya específicamente con el relato en el umbral, es decir, con cómo funcionaba el relato niño en el umbral escolar, enfocándonos en lo que nosotros llamamos escenas narrativas. En síntesis, las escenas narrativas son momentos de la alfabetización donde el relato tiene una centralidad como operación semiótica y discursiva, planificada o no, y combina una serie de características, ¿no? Tiene una centralidad a partir de protocolos y semióticos y artefactos semióticos vinculados con hábitos de la vida cotidiana, que permiten que ese niño narre en el aula, y combina una serie de características, ¿no? Lo que llamamos una dimensión cronotópica, es decir, una configuración del espacio y el tiempo, una dimensión experiencial, es decir, una configuración tópica vinculada con la vida cotidiana, una dimensión textual en el sentido lodmaniano del término texto, ¿no? Es decir, con una serie de materializaciones semióticas vinculadas con géneros, con formas narrativas, y una dimensión patémica vinculada con lo afectivo, las pasiones. Ustedes saben que ese es un gran campo de trabajo de la semiótica de las pasiones. Las escenas narrativas, como les decía, son momentos específicamente pensados para privilegiar el relato niño y para proyectar las escrituras autónomas de esos niños. Esas escenas narrativas se configuran en diferentes espacios, no solo en el espacio de la clase. Puede ser el espacio del recreo, puede ser el espacio del galpón, por ejemplo. Teníamos un maestro que llevaba a todos los niños al comedor y ahí conversaban y eh, desarrollaban un flujo narrativo, digamos, a partir del cual luego se pensaban los textos alfabetizadores. Bueno, pongo un ejemplo mínimo de análisis de esa escena narrativa para que vean, ¿no? Ahí en esta imagen pueden ver una escena donde hay diferentes cronotopos, el externo que es el específico del aula, el interno que tiene que ver con el relato en sí mismo de los niños, la dimensión experiencial, la dimensión patémica muy vinculada con el humor, como decía Ana en su intervención anterior, el sentido del humor, lo eufórico, y con lo que nosotros llamamos, un semiótico uruguayo, Fernando Andás, llama el index appeal, es decir, cómo el cuerpo se vuelve un signo de esa, esas
esas pasiones, ¿no?, que están circulando. Y la dimensión textual muy vinculada con lo autobiográfico, con otros tipos, con la combinación de lenguajes y de sistemas semióticos, ¿no? Entonces, simplemente para ir finalizando esta intervención, eh, vuelvo a la idea inicial, nuevamente enfatizamos el valor del relato niño en esta instancia de umbralidad como un dispositivo semiótico clave para que estos procesos de continuidad entre el mundo vecinal, el mundo familiar y el mundo escolar se lleven a cabo en la frontera, y para generar luego textos y enunciados alfabetizadores, que esa sería una próxima etapa de análisis y de trabajo, ¿no? Tres grandes ideas finales que como buen pragmático son transitorias y falibles, por supuesto, para nada definitivas, me gustaría comentar. Primero, la idea de que las experiencias de la cotidianidad se diagraman en una configuración semionarrativa compleja y polivalente, que deslinda subjetividades en planos históricos, sociales y culturales específicos, entendidos como campos de tensión, donde se juegan conflictos de poder relacionados con la constitución de un imaginario que incardina en los hábitos, los cuerpos y la voz de los habitantes fronterizos. Es decir, hay la experiencia de la vida cotidiana en estas configuraciones semióticas narrativas de los diferentes relatos que fuimos trabajando, dan cuenta de la complejidad que significa habitar la frontera, en síntesis, ¿no? Y esa complejidad polifónica y heteroglósica, tomando la idea de Liliana, de las experiencias de procederes narrativos de la vida cotidiana en la frontera, manifiestan, perdón, en la frontera se manifiestan en el relevante papel del dispositivo narrativo en las configuraciones biopolíticas de la frontera. De ahí el título de nuestro trabajo, Narrar la frontera o experiencias narrativas, ¿no? Es decir, el relato es un gran sistema que configura, articula esas biopolíticas en diferentes dimensiones. Finalmente, por supuesto, la idea fundamental que culmina este trabajo tiene que ver con que las constelaciones narrativas del relato niño se constituyen como relevantes en los umbrales escolares de la alfabetización, en tanto práctica que sostenida en la dinámica de la conversación promueve traducciones y pasajes entre el mundo niño y el universo escolar, con el objetivo de franquear la experiencia del umbral y transformarse en fuente de enunciados, textos alfabetizadores, a partir del despliegue estratégico de escenas narrativas. Es decir, el relato cumple ese papel pedagógico, pero semiótico particularmente, más allá de las propuestas didácticas relacionadas con esa narrativa, ¿no? Esas constelaciones son importantes en el universo escolar porque forman un principio de continuidad entre el mundo niño y el mundo escolar, y pueden nutrir toda la dinámica de los textos y los enunciados alfabetizadores. Muy bien, muchas gracias.